A ver, pensemos un momento. Esa sensación en el laboratorio del colegio de que, más que ciencia, lo que se hacía era seguir una receta de cocina, pues hoy vamos a desmontar precisamente esa idea. Vamos a ver por qué la ciencia es mucho más que eso. Nos vamos a sumergir en las claves de la metodología práctica, para que ese examen tipo test, bueno, pues para que sea pan comido. Vamos a empezar con un recuerdo, sí. Pensemos en esas prácticas del cole. ¿Cómo eran? Seguramente, ¿verdad? Eran algo muy parecido a seguir una receta paso a paso, sabiendo ya lo que iba a pasar al final. Un resultado súper predecible. Pues bien, hoy lo que vamos a hacer es analizar por qué ese modelo, que nos suena a todos, se está quedando, bueno, bastante obsoleto. Vale, ¿y cuál es la hoja de ruta para hoy? Pues es muy clara. Primero, vamos a ver la diferencia entre el laboratorio como receta y el laboratorio como investigación. Después nos meteremos con los laboratorios virtuales, viendo lo bueno y lo malo. Luego saldremos al mundo real, con las salidas de campo efectivas. Y para terminar, veremos cómo se plasma todo eso en un informe. Son, en resumen, 4 pilares que casi seguro van a aparecer en el examen. Venga, pues vamos a empezar con el meollo del asunto. ¿El laboratorio es un sitio para seguir instrucciones al pie de la letra o para hacerse preguntas? Aquí es donde choca, digamos, la vieja escuela con la nueva. Y ojo, entender bien esta diferencia es absolutamente clave. Y aquí lo vemos súper claro. Por un lado tenemos la práctica receta, el modelo de toda la vida. Y por el otro, la investigación dirigida, que es el enfoque moderno. El cambio es que es radical, ¿eh? Pasamos de ser simples ejecutores, gente que hace lo que le dicen, a ser investigadores activos. Vamos a meternos un poco más en esto de la práctica receta. Es ese modelo en el que al alumnado se le da un guión y se le dice, «Hala, sigue estos pasos». El resultado, claro, ya se sabe de antemano. Aquí no hay sitio para dudar ni para la creatividad, ni mucho menos para el pensamiento crítico. Es, como se suele decir, ciencia enlatada. Y aquí, ojo, porque llegamos al punto crucial. Críticos como Derek Hodgson lo señalan muy bien. Este método no se parece en nada, pero en nada, a cómo funciona la ciencia de verdad. El problema, que crea una idea totalmente equivocada en los estudiantes, que acaban pensando que ser científico es, básicamente, saber seguir instrucciones. Pero bueno, ¿cuál es la alternativa? Pues es la investigación dirigida, y aquí la cosa cambia por completo. El alumnado está en el centro. El conocimiento no se recibe, se construye. Se construye de forma activa, justo como lo haría un investigador de verdad, partiendo de un problema. Y este esquema lo ilustra perfectamente. A ver, todo empieza con un problema, una pregunta real. Algo que pique la curiosidad, como ¿por qué flota el hielo? A partir de ahí, el alumnado tiene que proponer sus hipótesis. Luego, lo más interesante, tienen que diseñar un experimento para ver si sus ideas son correctas. Y al final, con los datos en la mano, llegan a sus conclusiones. Se aprende a discutir con pruebas, que es la base de la ciencia. Y aquí, atención, subrayadlo, marcadlo con fosforito, porque esto es la típica pregunta de examen. La diferencia clave, la fundamental, es el papel de la elaboración de hipótesis. Esto solo, y repito, solo pasa en la investigación dirigida. En la práctica receta de hipótesis, nada de nada. Y este detallito es el que puede darnos el punto. Muy bien. Pues esta nueva forma de entender la ciencia, esta investigación dirigida, a veces se apoya en herramientas que también son nuevas. Así que vamos a dejar por un momento el laboratorio físico, el de las probetas y los mecheros Bunsen, y nos vamos a meter de lleno en el laboratorio digital, el laboratorio en la pantalla. Y fijaos, aquí tenemos una pregunta de examen real sobre esto. Nos preguntan qué son los laboratorios virtuales. La opción A dice que son simulaciones mejores que las prácticas habituales. Mejores es una palabra muy fuerte. La C dice que son representaciones de científicos. No, eso no es. Y la B que son simulaciones que permitan hacer experimentos complejos que no se podrían hacer de otra manera. Pues para acertar esto hay que saber bien de qué son capaces. Y sí, vamos a ver ahora por qué la respuesta correcta es, sin duda, la B. Su gran poder es precisamente ese, simular lo complejo. A ver, las ventajas son bastante potentes, la verdad. Para empezar, la seguridad. Obviamente aquí no hay riesgo de que algo explote o de derramar productos chungos. También son mucho más económicos y accesibles, claro. Pero lo más alucinante es que permiten hacer cosas que serían imposibles en un laboratorio normal. Hablamos de controlar variables con una precisión milimétrica, de ver cosas invisibles como procesos a nivel molecular, o de simular experimentos que necesitarían un equipo carísimo que ningún instituto tiene. Pero claro, no todo iban a ser ventajas. También hay inconvenientes, y son importantes. El principal es la falta de manipulación. No se toca nada, se pierde esa experiencia táctil que es fundamental. Además, existe el riesgo de que el alumnado se lo tome como un videojuego, más que como una práctica de ciencia seria.
Y seamos sinceros, por muy bueno que sea el simulador, no es lo mismo que el asombro de ver una reacción química de verdad, en vivo y en directo. Bueno, y si los laboratorios virtuales nos meten en una pantalla, la tercera herramienta que vamos a ver hoy hace justo lo contrario, nos saca del aula. Hablemos de las salidas de campo, que básicamente convierten el mundo entero en nuestro laboratorio. Pero ojo, para que sean efectivas tienen sus propias reglas del juego. Y esta idea es la que hay que grabarse a fuego. El secreto de una salida de campo que funcione es la planificación meticulosa. No se puede improvisar. El objetivo principal no es tanto ir a descubrir algo totalmente nuevo, sino reconocer. Reconocer en el mundo real, en el campo, en el museo, la teoría que ya se ha trabajado en clase. Se trata de conectar los puntos, de que todo cobre sentido. Imaginemos, por ejemplo, una salida para estudiar la geología de una zona. Si está bien planificada, permite que todo eso que se ha visto en los libros de repente cobre vida. Ver los pliegues, las fallas, las distintas rocas en persona, pues es infinitamente más impactante que verlo en una foto. Y ahora, cuidado, vamos con los errores más típicos, porque esto también tiene pinta de pregunta de examen. El error número 1, querer abarcarlo todo, plantear demasiados objetivos. Una salida no es una clase magistral al aire libre, ¿eh? Hay que evitar a toda costa la sobresaturación de información. Y otro punto súper importante, hay que dejar tiempo para el esparcimiento, para la socialización. El aprendizaje también pasa por compartir la experiencia con los compañeros. Vale, y ya para ir cerrando el círculo, después de hacer la práctica, ya sea en el laboratorio, en el ordenador o en el campo, llega la hora de la evaluación. ¿Cómo se plasma y cómo se califica todo ese trabajo? Pues la respuesta está en nuestro cuarto y último punto de hoy, el informe de laboratorio. El informe de laboratorio es, antes que nada, una herramienta de evaluación. Su función principal es esa, ni más ni menos, verificar que el trabajo práctico se ha hecho correctamente y, sobre todo, que se ha entendido. Y su estructura suele ser muy clásica, porque en el fondo lo que hace es seguir la lógica del método científico. Es como contar una historia. Empieza con el problema o la hipótesis, el qué queríamos saber. Luego viene el proceso, el qué hemos hecho. Después, los datos y observaciones, el qué hemos visto, normalmente en tablas o gráficos. Y se termina con la interpretación y las conclusiones, que es básicamente el qué significa todo esto y qué responde a nuestra pregunta inicial. Y aquí, otro apunte importantísimo de cara al examen. El informe de laboratorio es una herramienta de evaluación, está claro. Pero, ojo, generalmente no sustituye al examen escrito. No son una cosa o la otra, son complementarios. Podríamos decir que el informe evalúa el saber hacer, la parte práctica, mientras que el examen evalúa el saber, los conceptos teóricos. Y bueno, con esto llegamos al final. Pero queda en el aire una pregunta para la reflexión, porque el verdadero desafío al final no es solo entender la teoría, sino saber cómo llevarla a la práctica. ¿Cómo podemos transformar una de esas prácticas receta en una verdadera investigación dirigida, con los recursos, a menudo limitados, que hay en un centro escolar? Esa es la pregunta del millón. Ahora sí, con todo esto, a por ese examen. Mucha suerte.